vengo de una familia muy buena, muy honrada y pues cuestiones de la vida, también de una familia disfuncional a cierta parte de mi edad, que yo voy a tener dificultades, yo voy a tener angustias, yo voy a tener aflicciones. La esperanza que nosotros tenemos es que hay alguien que nos está viendo, que nos está cuidando y que nos va a dar la victoria. Conmigo realmente no sé qué pasó con las demás chicas que estaban conmigo en esa operación, porque fuimos 4 nada más. Una de ellas, yo lo comentaba, profesaba cierta religión, entró sangre en un pulmón de ella, no se lo pudieron sacar. A otra chica entró en coma a mitad de la operación, tuvieron que poder hacerle un agujero aquí por el pecho para que ella pudiera respirar. Y otra chica que se operó conmigo, quizás como al mismo tiempo, que nos vimos así en camilla y dijimos, bueno, el Señor tiene el control, le tocaron un miembro de la pierna. Nosotros ya nos imaginamos que es una operación de la columna. Todo está en juego. Gracias por escogerme a mí para poder decir eso. Gracias por poder usar mi voz. Y yo solo me quedé y yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar porque es un momento, bueno, a todos los que nos escuchan, cuando... Hola, yo soy Ceci Reséndiz y te doy la bienvenida al podcast de Radio La Nuestra. Aquí escucharás charlas con personas que, como tú y como yo, enfrentan diferentes batallas cada día, pero que en Dios han encontrado eso que les faltaba para sentirse completos. Hoy estoy muy contenta porque está conmigo alguien que Dios ha hecho tan especial, con un propósito también muy especial en esta tierra. Está conmigo Mercy. Hola Mercy, bienvenida. Muchas gracias, bendiciones, qué placer poder estar en este espacio nuevamente, pues para convivir un poco y hablar de las maravillas del Señor. Yo la más privilegiada y contenta que ustedes pues me tomen en cuenta y piensen en mí, siempre y cuando sea para exaltar el nombre del Señor. Claro que sí, Mercy. Yo estoy segura que todas las personas que van a escuchar este podcast van a terminar este mensaje llenos de motivación, llenos de esperanza, porque eso ha sido tu vida, Mercy. Hemos visto, yo en lo personal, cómo Dios ha desarrollado en ti tantos dones y talentos y habilidades para inspirar a otros. Y pues bueno, aprovechando este tiempo de podcast en donde podemos platicar como un poquito más tranquilas, sin la prisa de que rápido me tengo que ir pronto. Y eso quisiera que nuestra audiencia del podcast, la nuestra, conociera de ti, Mercy, esa parte que no se nota en tus redes sociales, pero que existe. Nosotros hoy vemos lo lindo, esos colores tan bellos en tus parrillas, esos mensajes tan motivadores, pero todo tuvo un inicio y hubo días dolorosos, hubo días de muchas alegrías y eso es lo que queremos hoy compartir de la vida de Mercy. Cuéntanos, Mercy, ¿cómo empiezas? ¿Cómo es tu familia? ¿En dónde es que Mercy nace? Bueno, pues muchas gracias, bendiciones a cada uno de los que están escuchando esto. Nada más decirles, si el Señor los tiene acá escuchándonos a Ceci y a mí, es por algo. Así que dejemos que el Señor pues nos hable, ¿verdad? Nosotros atravesamos batallas para que otros hijos de la fe no caigan y uno pueda hacerles de edificación. Bueno, así como lo dijo Ceci, yo soy salvadoreña de nacimiento. Todavía resido acá en mi país y bueno, se le conoce como el pulgarcito de América. Somos uno de los países más pequeños del mundo, pero pues que el Señor siempre sigue haciendo cosas grandes acá, a pesar del tamaño. Soy la mayor de 2 hijos. Mi hermanito tiene 8 años. Nos llevamos 15 años de diferencia con mi hermano y yo, créanme, yo pensé que ya no iba a ser hermana, pero el Señor me mandó ese regalito, gracias a Dios. Vengo de una familia muy buena, muy honrada y pues cuestiones de la vida, también de una familia disfuncional a cierta parte de mi edad,
Mis padres no están juntos, sin embargo, los dos están creyendo en el Señor y confiando que el Señor quiere hacer algo. Al final, todo es un proceso. Cuando hablemos aquí con Ceci, les voy a explicar que inclusive hasta cómo Dios ha trabajado en mi familia ha sido un proceso y he podido ver su amor también. Claro, yo amo a mis padres, amo a mi familia en general. Venimos de una familia, por un lado, pequeña por parte de mamá, muy grande por parte de papá, pero todos son un regalo, es un regalo. Entonces, si el Señor me preguntara, ¿quisieras nacer en otro lugar con otra gente? Yo le diría, no, estoy donde tengo que estar. Vine de donde tenía que venir para poder trabajar como Él quiere que trabaje. Así es, Mercy. ¿Cómo? Bueno, sé que tú lo ves así ya ahora, después de todas Sí. las cosas que has vivido, pero ahorita que nos cuentas un poco de tu familia, Mercy, todos o la mayoría de las personas piensan que cuando eres cristiano, todo funciona bien en tu vida, que las familias cristianas no son de un papá y una mamá juntos, hermanitos, un perrito, un gatito, van todos juntos bien contentos los domingos a la iglesia, no se enferman, siempre tienen trabajo, tienen una idea como muy lejana de lo que es la realidad y, y la vida que te ha tocado vivir a ti ha tenido muchas altas, muchas bajas, muchas dolorosas, pero tú no pierdes ese amor por servirle a Dios. Y esto del llamado que tú tienes hacia las misiones es, creo yo, de los llamados más que fortalecen más el carácter, porque significa dejar muchas cosas, muchas comodidades que a tu edad, o vaya, yo creo que a cualquier edad es difícil dejar. Cuéntame un poco, Mercy, ¿cómo Sí. fue que tú sentiste ese llamado hacia compartir de Dios con los demás? Amén, gracias, Ceci. Pues solamente lo que decías al inicio, lamentablemente se ha romantizado mucho la idea de ser cristiano. No nos arrepentimos de ser cristianos, venimos aquí a servirle al Señor, Él murió por nosotros, pero es una vida difícil. Y yo lo decía en una parte en mis redes sociales, que la gente, las personas pueden ver que puede ser fácil ser cristiano, pero ¿cuánto luchas no incluye eso? El apóstol Pablo decía, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Allí yo entendí de que yo voy a tener dificultades, yo voy a tener angustias, yo voy a tener aflicciones. La esperanza que nosotros tenemos es que hay alguien que nos está viendo, que nos está cuidando y que nos va a dar la victoria. Empecé, bueno, yo lo hablaba con Ceci hace un tiempo, hace poco que estuvimos hablando que yo inicié con mi abuelita. El Señor bendiga a las abuelitas. Esas oraciones, esas idas a la iglesia tienen frutos y en gran manera. Recuerdo que mis padres trabajaban cuando todavía vivíamos juntos todos. Mis padres trabajaban, se iban todo el día y yo me quedaba con mi abuela. Iba a las clases, en mi escuela y luego había día de culto, había día de reunión, teníamos que ir. Y dice de que yo le daba mucho enojo porque yo no dejaba de hacer ruido en los cultos, que ella me tenía que llevar jalada porque yo hacía mucho ruido con las moneditas de la ofrenda que se daban. Me decía, es que me sacas canas verdes, mucho ruido haces con las ofrendas y me llevaba desde pequeña. Ante esto, mis papás estaban profesando otra religión, nada más pues por rutina. Ellos no habían conocido al Señor todavía. Entonces, en el día estaba con mi mamita en la iglesia cristiana y en las tardes cuando llegaban mis papás, ellos tenían de vez en cuando que iban a veces a ciertas reuniones y ahí iban. Entonces estábamos como así, pero yo ya sentía mi casa con mi mamita y todo lo que ella y yo hacíamos en los cultos. Entonces, yo empecé, de hecho, mi primer servicio al Señor fue con los niños. Empecé sirviendo en una escuela bíblica de verano con los niños a mis 12 años. Wow. Empecé a servir, se me abrió las puertas de la iglesia y yo dije, es aquí donde quiero estar. De hecho, yo me
preparado académicamente en el ámbito secular aquí en el país, en la licenciatura de trabajo social. La misma palabra lo dice, es un trabajo social. Y yo siempre lo he dicho y lo mantengo y yo digo, Señor, si tú me permites tener un trabajo, si tú me permites trabajar en una oficina, yo sé que allí en mi escritorio yo voy a tener una frase que diga, si Jesús, siendo Jesús, vino aquí a servir al mundo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Desde ese momento me di cuenta que el servicio era algo donde yo le estaba diciendo, Señor, te amo, gracias por esto. Pese a que todavía no había conocido ese encuentro con Él. Porque es muy diferente cuando nosotros ya tenemos un encuentro con el Señor. Muchos conocemos la historia de Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, los ponía en la cárcel, pero a través de Hechos, capítulo 9, vemos cómo él se convierte. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarse con el Señor. Es así cuando todos venimos. Muchos conocemos al Señor, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros conocemos, nos encontramos con el Señor, empieza a salir amor, fuerza, gozo, pasión de donde no encontramos. Entonces tenemos que examinarnos y decir, Señor, yo necesito un encuentro contigo. De hecho, hay una alabanza muy bonita que está como en ese tren ahorita, ¿verdad? Que dice, yo necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, para responderte, Ceci, inicié sirviendo a los niños a mis 12 años. Empecé mi proceso de formación de doctrina, como la religión en la que yo profeso, qué se nos enseña, qué es la fe, qué es el conocimiento sobre Dios, aspectos básicos para yo poder bautizarme en agua. A mis 13 años me bauticé, seguía sirviendo con los niños y fue hasta después que tuve el percance de salud que ya te había comentado, el Señor obró de manera enorme en mí, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Yo dije, en verdad te conozco. No hay ninguna explicación humana que pueda dar fundamento a que yo esté aquí nada más por estar. Hay algo más y te voy a servir. Y fue ahí cuando a mis 13 años bueno, me bauticé y empecé a servir ya como un poco más frecuente en la iglesia. Siempre con los niños, siempre en diferentes aspectos en la iglesia, hasta que el Señor ya después, conforme yo iba creciendo, me encaminó al ministerio de jóvenes, que es donde también tengo mi corazoncito palpitando fuerte por una generación joven que necesita conocer al Señor. Y hasta el momento el Señor así me ha tenido, en los niños, en los jóvenes, en diferentes lugares, siempre compartiendo la palabra del Señor. Y le agradezco, o sea, recuerda todo lo que te he dicho, esa niña que iba haciendo ruido en el culto, es la que gracias a Dios hoy en día sigue buscando medios y métodos para decir que el Señor nos ama y que ha venido pues a morir por nosotros y que espera que nosotros le sirvamos. Exacto. Mercy, acabas de tocar una parte, creo yo, muy importante. Eh, Seguramente muchas de las personas que te siguen o que te ven no se imaginan en lo físico. Las situaciones que Dios ha obrado en ti, porque Sí, tú brincas, saltas, caminas, viajas, duermes en el sí, piso, cargas pesado, y son cosas que médicamente no te sí. están permitidas hacer. Cuéntanos un poco, ¿cómo empiezas este proceso en esas dificultades que tú empiezas a tener con este diagnóstico, con una operación? Háblanos un poco de eso, Mercy. Bueno, yo tenía total ignorancia en cuanto a mi cuestión de salud. Lo comentaba, todo empezó caminando de lado, caminando inclinada. Todo empezó así. Normalmente es, no, estás creciendo, es la etapa de la adolescencia, es que vas a hacerte más alta. Yo no sabía. A partir de una radiografía fue todo. Me diagnosticaron escoliosis, que es una deformación en la columna. Mi columna no estaba recta como la de las demás personas y el problema es que esa curvatura iba a ir aumentando. Si no se me daba la atención necesaria, yo al final podía dejar de caminar incluso. Entonces,
tuve un proceso, lo comentaba, tuve que utilizar un corset de plástico para que mi curvatura no siguiera. Eso era tener como una presión todos los días. Yo tenía que caminar súper recta porque obviamente tenía el corset y eso era muy socado. Entonces, al final me trasladan al Hospital Nacional del país, aquí de El Salvador, con un médico especialista. Me dice, bueno, tu curva está creciendo mucho. Tu espalda ya parece una C, una letra C. Tenemos que hacer algo. Tienes que venir este día porque van a venir médicos. Van a venir médicos de otro país y vamos a ver qué pasa. Y nosotros estamos, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía como que no había entendido en el proceso en el que Dios me iba a hacer pasar para que hasta el día de hoy yo todavía contara sus maravillas. Entonces llegamos, había un montón de gente, yo no les puedo explicar la fila de ancianos, adultos, niños, bebés que estaban en esa fila queriendo ser operados por escoliosis. Muchos salían llorando porque no los iban a operar y cada vez esos médicos llegaban que una vez al año. Entonces era hoy o era nunca, decían ellos. Entonces al final yo fui una de las últimas en pasar, vieron mis radiografías, con las que se desencadenó todo ese diagnóstico, pudieron examinarme personalmente y pues nada más me dijeron, dile a tu familia que traiga tus cosas porque el día de mañana te vamos a operar. Wow. O sea, una niña de 13 años que en ese momento le estaban diciendo, te vamos a operar de la columna porque tienes una enfermedad muy grave. Entonces, en ese momento yo salí llorando de asustada. Yo solo le decía a mi mamá, me voy a quedar, me tengo que quedar aquí en el hospital. Y me dijo, ¿pero qué pasó? Me van a operar, así sin más. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, el Señor tiene control. Yo se lo decía en la reunión pasada, ¿verdad? Yo ni siquiera podía entender que veía el techo del hospital y qué iba a pasar. Me recuerdo que tenía un bote de anestesia y yo se lo decía al Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control. Y pues bueno, la operación constaba en que mi espalda tenía que volver a su postura más o menos normal. A mí no se me había formado bien una vértebra de nacimiento, tenía mucho sobrepeso, por eso no se me había visto. Y pues al final lo que constaba era que tenían que perforarme la columna de ambos lados y poder hacer agujeros en cada lado, 8 agujeros en cada lado, para poderme poner tornillos allí y 2 barras. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando ponían esas barras, las iban a estirar y la columna de pasar a ser una C se iba a alargar. Wow. Por eso me dijeron, cuando ya te operemos, probablemente vas a crecer unos centímetros, que es lo que estaba como cohibido en mi columna. Y yo estaba, está bien, entré a quirófano a las 7 de la mañana, salí como a las 4 de la tarde, y en todo el Señor estuvo. Yo lo mencionaba y le decía a Ceci de que cuando yo estaba en el quirófano poniéndome la anestesia, personas hablaban conmigo como que si me conocían. Y yo soy fiel creyente que Dios puede mandar ángeles, literalmente, y que digan, aquí estoy contigo. Hasta hoy yo puedo comprobar, yo no sé cómo esa persona me conocía, sabía dónde vivía, y así fue que yo logré quedar dormida para que me pudieran operar. Y dije, Señor, tú estás en todo. Entonces me pusieron 16 tornillos de hierro, 2 barras de metal para que la columna pudiera quedar firme. Yo también lo comentaba, hasta el día de hoy, bueno, ya cumplí 10 años, no, voy a cumplir 10 años de esa operación en febrero del próximo año. Y conmigo realmente no sé qué pasó con las demás chicas que estaban conmigo en esa operación, porque fuimos 4 nada más. Una de ellas, yo lo comentaba, profesaba cierta religión, entró sangre en un pulmón de ella, no se lo pudieron sacar. A otra chica entró en coma a mitad de la operación, tuvieron que poder hacerle un agujero aquí por el pecho para que ella pudiera respirar. Y otra chica que se operó conmigo, quizás como al mismo tiempo, que fuimos, que nos vimos así en camilla y dijimos, bueno, el Señor tiene el control, le tocaron un miembro de la pierna. Nosotros ya nos imaginamos que es una operación de la columna. Todo está en juego, literalmente. Sí. Todo estaba en juego. Le tocaron un miembro de la pierna y tuvieron que volverla a operar. Y yo a los 3 días, yo llegué para mi casa, sin más. Los médicos estaban asombrados y decían, ¿cómo es que ya andas caminando? Claro, era un dolor
que no les puedo explicar. Me Ah, tenían que poner el medicamento más fuerte y yo sentía algo en mi espalda que no lo puedo explicar. Hasta el día de hoy yo sé que el Señor me dio la fuerza para poder soportar ese dolor, ese peso que andaba en mi espalda. Entonces al final fueron 32 puntadas que andaba en la espalda y fue lo que decía Ceci. Yo no podía correr, yo no puedo estar en lugares muy fríos, pues porque el metal de mi espalda lo reconoce fácilmente, ese clima. Yo no puedo hacer fuerzas, no puedo estar quizás en constante movimiento, no puedo correr, no puedo saltar, qué tantas cosas. Y al final, cuando el Señor, ya pude conocer directamente al Señor, me enamoré de Él habló a mi vida, me hizo entender de que estoy aquí por una razón, así como Él llamó a Pablo y le dijo en Hechos capítulo 9, versículo 15, le dijo a Ananías, ve, háblale, porque instrumento escogido me es este. Entonces entendí que yo era un instrumento del Señor y que si Él me iba a moldear y para moldearme tenía que pasar yo en una sala de operaciones, tenía que pasar por una larga recuperación, tenía que pasar con esa idea de que yo no soy como los demás en el sentido médico, iba a repercutir. Mi papá siempre me dice algo que yo sé que no me lo dice en mal sentido, pero es cierto, me dice, tenés que entender, me dice, que vos no sos normal, no sos como los demás, tenés cosas en tu espalda que nadie tiene, no podés andar así como si nada. Yo le digo, pa, el Señor no hace cosas a medias. Y él mismo lo dice en su palabra, el que empezó la obra la va a perfeccionar y la va a terminar. Él sí. mismo lo dice. Entonces yo sé que hasta la fecha ellos han podido ver el poder de Dios y yo como lo mencionaba y lo menciono, para mí el hecho de yo haber atravesado eso y todavía andar todo eso en mi espalda es un recordatorio de que el milagro sucede todos los días. El Es- milagro no solo sucedió el 10 de febrero de 2014. El milagro sucede todos los días, que Mercy se levanta, Mercy pasa frío, Mercy a veces corre, Mercy a veces salta, no por ser quizás como arriesgada o no tener cuidado, sino porque la obra del Señor lo exige y si es para Él nos va a cuidar. Entonces, el milagro pasa todos los días. Al final de cuentas, nos informaron de que, bueno, antes de la operación, que cada tornillo iba a valer $1,600 aproximadamente. Eran 16 tornillos, se imaginan. Eran 2 barras de hierro, que era todavía más caro. La operación iba a costar más de $30,000. Y yo no pagué absolutamente nada. Nada, Wow. absolutamente nada. Y eso y muchas cosas más a mí me hacen confirmar que el Señor perfecciona a tiempo su obra. Él no deja cosas a medias. Tal vez muchos de los que nos están escuchando, Ceci, dicen, ¿cómo va a pasar esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Y a veces olvidamos que el mismo Dios que nos respaldó antes de tantas cosas, es el mismo que nos va a respaldar hoy y nos va a respaldar mañana. El Señor no hace cosas incompletas. Él siempre perfecciona su obra. Claro, ¿a qué precio, verdad? Hay un meme que decía, ya es lunes, pero ¿a qué costo? Entonces, algo así es como hace el Señor. Él nos da bendiciones, Él nos provee, Él nos ayuda, pero ¿a qué costo? Todos tenemos que atravesar un precio, pues para poder ser instrumento del Señor. Hoy en día, gracias a Dios, estoy sirviendo en la denominación de Asambleas de Dios aquí en El Salvador. Con el grupo de jóvenes tenemos muchos viajes misioneros fuera del país y dentro del país. Los beneficios de que sea un país pequeño es que en una semana lo podemos recorrer todo. Entonces, en esos viajes misioneros vamos a la mayoría de departamentos y andamos evangelizando. Y ahí se hace precisamente todo lo que no puedo hacer. Ahí dormimos en el suelo, corremos, saltamos, caminamos por horas, en el autobús son nuestras horas de sueño, que inclusive eso también me lo prohibieron por el movimiento que hace. Entonces, yo lo decía, yo el primer viaje misionero que fui, obviamente somos humanos y a veces desconfiamos del poder de Dios. Y yo hasta la fecha eso me sirvió para ya no desconfiar, para ya no desconfiar. En el último viaje misionero que hicimos con el grupo al país de Nicaragua, le agregué quizás como un regalito más a mi testimonio, porque siempre se había mantenido en lo que el Señor había hecho. Y en este viaje que pasó,
hace como unas 3 semanas, el Señor me volvió a recordar de que él sigue teniendo cuidado de mí. Fue la primera vez que yo me subí a una moto. Yo le huía a las motos. Y fue la primera vez que yo me subí a una moto con mis maletas, con mi mochila, con mi saco de dormir. Y hubo un momento en el camino, era como 1 hora de recorrido, que me dolía mucho la espalda. Muchísimo. Y yo recuerdo que en ese camino yo solo iba orando y le decía, Señor, yo estoy aquí por ti. Yo no te voy a pedir no sentir dolor, pero yo estoy aquí por ti. Por favor, que cuando me baje de esa moto, este dolor se quite. Voy a llevar estas cargas, esta mochila aquí a un lado, pero ya no quiero sentir eso. Yo estoy aquí por ti. Y yo no quería que mi papá me dijera, ves, por eso te digo que no vayas, que cómo te arriesgas. Entonces pasó el recorrido y iba conmigo otra compañera. Y ella se bajó y dice, Dios mío, no aguanto la espalda. Y yo me bajé como si nada. Yo le dije, no, levántate, vamos, hay que trabajar en esta iglesia. Y eso me hizo reconocer que el Señor es soberanamente bueno. Él es inmensamente bueno. Y así como de esas, hasta la fecha, dime, Ceci, ¿cómo me voy a quedar quieta si el Señor constantemente me está recordando lo que hizo y qué tengo que hacer? Él no nos exige. Él es tan bueno que nos da bendiciones y Él no nos dice, tienes que hacer esto para que yo te dé esto. No, Él no hace así. Pero no es un corazón agradecido, es un corazón que arde en servicio, en pasión. Entonces, cada vez que yo me veo la cicatriz, recuerdo muchas cosas, yo digo, Señor, perdóname por a veces quedarme quieta. Y eso me dice mi mamá, nunca te quedas quieta. Y yo le digo, es como que eso que nos está diciendo, ¿cómo me voy a quedar quieta ante las maravillas que el Señor ha hecho? Claro, claro. Oye, Mercy, y ahorita que tocas ese punto de tus viajes, eh, Sí. una chica de 23 años, o en su mayoría, pues claro que le encanta viajar, conocer gente, lugares, comida diferente, pero tú has elegido otro tipo de viajes, Mercy, viajes de incomodidad, viajes bueno, físicamente te desgastan. ¿Hay alguno de estos viajes, Mercy, que tú guardes especialmente en tu corazón, que hayas podido experimentar el que Dios te está usando para bendecir a otros, o el que realmente todos tus problemas no se comparan a lo que otras personas están viviendo en otros lugares? ¿Ha habido algún viaje o algún momento en estos tiempos mientras tú estás de misiones que hayan impactado tu vida? Amén. De hecho, el pasado, el de Nicaragua, ese último que fui, ha sido uno de los viajes más fuertes espiritualmente. Claro, físicamente el cansancio es grande y más en mi condición física, que yo estoy más propensa, ¿verdad?, a poder cansarme mucho más rápido que los demás. Fue un viaje muy cansado físicamente, pero en el tema espiritual pude ver a Dios como nunca antes. Wow. Yo siempre he venido pidiéndole al Señor muchas cosas para su obra, claro. Y yo decía, Señor, yo quiero que me uses en este ámbito. Señor, yo quiero que puedas usarme a través del don de ciencia, por ejemplo, el don de profecía, por ejemplo, porque tenemos a un Dios vivo, un Dios que constantemente nos está usando. Y en los lugares más lejitos de Nicaragua, en las iglesias más pequeñas donde el Señor me quiso enviar, ahí yo pude experimentar cómo ser instrumento de Dios en 2 dones que tanto le estaba pidiendo. Claro, no fui yo, fue él el que me dijo, ok, para que veas de lo que soy capaz de hacer. Nunca antes, mientras yo predicaba, nunca antes yo había pausado todo para dar una palabra. Eso lo hemos visto mucho en videos, predicaciones de TikTok, pero cuando uno está en esos zapatos de tener que decir algo y no poder seguir hasta decirlo, yo desde el momento que me senté, antes de que me dieran el tiempo de predicar, yo vi a un hermano y yo sabía que tenía que decirle algo. Wow.
Y yo estaba predicando y yo dije, hermanos, perdón, créanme, esto nunca me ha pasado, pero tengo que decir algo. Y le di una palabra al hermano que estaba en la alabanza. Y yo a ese hermano lo podía ver, claro, a través de la sabiduría del Señor, lo podía ver amenizando discotecas, el que estaba tocando en la alabanza. Yo lo veía amenizando discotecas y que la gente le decía de que él en el mundo, en lo secular, iba a sacar mayor provecho de su talento que en la iglesia. Y yo recuerdo muy bien que le dije que ese talento que él tenía iba a ser muy codiciado en el mundo. Es decir, el diablo lo iba a querer traer y decir, aquí me puedes servir mejor, puedes ganar mejor aquí. Y ese mismo talento iba a ser un pilar en su iglesia. Entonces yo se lo dije. Y los hermanos muy conmovidos dijeron amén. Bueno, terminó mi punto, terminó en la predicación. Yo dije, Señor, tú hablaste lo que tenías que hablar, no fui yo. Y en ese momento el pastor tomó el micrófono, el pastor de Silesia, y dijo, yo estoy impresionado, dijo, y todos nos quedamos así, impactados, ¿por qué? Y le hice a ese mismo hermano que yo le había hablado. Es increíble que el Señor tuvo que mandar a una salvadoreña para poderte dar esta palabra. Y le dice, ¿te recuerdas que tú hace como 1 o 2 semanas me dijiste que te estaban buscando en el mundo para que dieras clases a personas que no son cristianas? Aquí ya tienes tu respuesta. Yo en ese momento, claro, cuando yo di la palabra, yo dije, Señor, que sea tu voluntad, porque siempre existe el temor de ser uno, ¿verdad? En la carnalidad. Y cuando el pastor dijo eso, pude realmente sentir el poder de Dios y dije, si eras tú. Gracias por escogerme a mí para poder decir eso. Gracias por poder usar mi voz. Y yo solo me quedé y yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar porque es un momento, bueno, a todos los que nos escuchan, cuando es el Señor hablando y no nosotros nos damos cuenta que somos bien pequeñitos y que Él me haya visto para poder dar esa palabra, yo entendí por qué me costó tanto llegar en moto, yo entendí por qué sentí tanto miedo, yo entendí por qué es que a veces el enemigo me quería sembrar temor en mi espalda. Yo dije, eso es lo que tú querías que viniera a hacer aquí. Exacto. Y al día siguiente tuvimos que salir a evangelizar. Anduvimos más de 6 horas caminando, evangelizando, y yo iba a casas y yo podía ver la vida de esas personas pasar en mi cabeza. Hubo una hermana que yo le dije, usted se siente sola, usted está triste, usted llora en las noches. Y la hermana empezó a conmoverse. Y el Señor mandaba palabras. Otra hermana también, fuimos a la última casa que fuimos en ese viaje misionero. Yo solo hablé con ella, yo la veía, yo le decía, ¿usted quiere volver a la iglesia? Le decía yo, y me decía, sí, yo quiero volver. Y otras cuestiones personales que, como una persona de otro país que la acababa de conocer, iba a saber. Ella se quebrantó mucho y el pastor le dijo, tan linda tú, le dijo, siempre derramas lágrimas de gozo, le dijo así. Y ya cuando ella se fue, yo solo la tomé de la mano y yo le dije, yo sé que esas lágrimas no son de gozo, le dije, pero sé que esas lágrimas el Señor las va a secar, porque no hay lágrimas sin propósito. Y yo pues empecé a orar por ella. Y hasta la fecha, lo que quiero darles a entender, amados hermanos que nos están escuchando, es de que el Señor constantemente está esperando que nosotros le pidamos para que nosotros podamos ver su poder. Y a veces nosotros no vemos, Santiago dice, ustedes piden y el Señor no les da porque piden mal. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Yo dije, Señor, yo quiero conocerte aquí como nunca antes te he conocido. Y pude experimentar, yo no sentía en qué momento yo estaba hablando, era el Señor, ¿de dónde sacaba yo tantas cosas? No era yo, era el Señor. Y los hermanos se me quedaban viendo y así súper atentos, yo decía, Señor, gracias. El último día que estuvimos en esa iglesia, un día antes en la noche, nosotros habíamos ido a visitar una casa, ¿verdad? El pastor quería que oráramos por la casa, respectivamente, y yo terminé orando por el matrimonio de esa casa. Y me dice la hermana el siguiente día, nosotros estábamos a punto de divorciarnos. Wow. Pero lo que usted dijo en esa oración hizo entender y recapacitar a mi esposo y ha cambiado de una manera increíble su manera de pensar. Wow. Wow. Yo dije, hay cosas que solo el Señor hace.
Ujú. Entonces, ¿por qué me pongo en este plan? Si yo estuviera en el sentido de yo no puedo salir porque me puedo caer, yo no puedo salir porque me puede agarrar un dolor fuerte de espalda, yo no puedo hacer esto porque no soy igual, ¿cuánto no estaría robándole al Señor de lo que Él ya me dio? Exacto. Entonces, todos tenemos mucho para darle al Señor, todos. Y Y, es ese momento donde tenemos que preguntar al Señor, ¿qué quieres que te dé? y Mm, Mercy, yo puedo ver cómo estos talentos que Dios ha puesto en ti, esta sensibilidad, estos dones para poder interpretar estos mensajes y podérselos llevar a las personas. Dios es quien te los da y tu claro, corazón dispuesto ha sido el que Dios ha usado para que puedas bendecir a tantas personas. Y en esto estamos hablando cuando lo has podido hacer presencial, a las personas que tienes delante de ti, pero sí, también ha sido mucho más allá. Ha sido de grande bendición a quienes solamente pueden contactarte a través de las redes sociales, a quienes hemos podido encontrar en tus posts tanta frescura, tanto ánimo, tan, tanto a Dios a través de esas mm, redes sociales. Em, Quisiera que me cuentes un poco, Mercy, ¿cómo es que tú te inspiras? ¿Tienes alguna preparación? ¿Eres diseñadora? ¿Has tomado cursos de edición? ¿Cómo haces para tener tus redes sociales inundadas de Dios, que tengas tantos seguidores y que puedas además atender la escuela, las misiones, tu iglesia? Cuéntanos un poco de esa parte, Mercy, de ese extender el reino a través de las redes sociales. pues fíjate, Ceci, que es que Dios todo lo hace perfecto. Yo siempre he tenido, yo soy muy extrovertida, yo difícilmente puedo quedarme callada. Y hubo un tiempo en donde en el 2017 fue la primera vez que yo grabé un video porque algo estaba inquietando mi corazón y grabé un video en Facebook. Fue el primer video de hecho que tengo en Instagram. Luego, 17, me mantuve así, ¿verdad? Entrar a la universidad, todo ese tipo de cambios. Pero yo nunca le he tenido miedo a poder hablar así, como estamos hablando ahorita. Gracias al Señor. Es por algo que lo hace. Entonces, eso siempre se ha mantenido, pero Él sabe que uno de mis más grandes anhelos es poder ser ilustradora. Es un sueño que tengo que él por algo lo ha puesto y yo sé que él no se va a quedar con nada. Yo hago mucho apunte a mano. Mis apuntes a mano son, ¿cómo te podría decir? Son como tipo lettering, que la gente me dice, ¿cómo haces esto? Imagínate si tuvieras algo virtual, si tuvieras una herramienta. Y yo veo muchos perfiles en Instagram y decía, Señor, yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil y todo empezó porque yo compartía mis devocionales con mis apuntes y todo, qué apuntes, qué a mano, ¿verdad? Entonces, qué apuntes, qué increíble. Y yo lo dije desde un principio que empezó toda la gente a seguirme y yo decía, Dios mío, ¿de dónde sale tanta gente? A través de un reel, como yo siempre he publicado todo esto en mis redes sociales, cuando la gente entraba, pues veía que era un perfil cristiano, ¿verdad? No es como que algo que yo hacía para que los demás vieran. Entonces, cuando más gente se vino incorporando, yo les dije de que, inclusive en mi biografía lo tengo, te comparto lo que Dios pone en mi corazón y así aprendemos juntos. Y yo lo decía en unas historias que hice recientemente. Pueda que yo pase desapercibida un mes, 2 meses, 3 meses en Instagram, pero yo no quiero poner, Ceci, algo que normalmente se va a leer y ya. Ujú. No, y me lo decía una persona muy cercana a mí, me dice, hay algo que te diferencia, me dice, y es que el sentir en tu corazón sobre ciertos temas hace que todo lo que pongas edifique. Y yo le digo, es que yo no quiero ser yo, que porque, y me decían unos, dale uso a tus seguidores. Y yo les digo, yo no puedo poner algo que Dios no quiere que ponga. Yo oro al Señor y Él me dice, tienes que hablar de esto, tienes que hacer esto. Bueno, es más, hubo un tiempo que fue la publicación que más se viralizó,
que yo les puse que no teníamos que espiritualizar emociones. Ujú. Ciertas cosas que el Señor no nos dice y nosotros le atribuimos al Señor. Yo dije, Señor, estoy cansada, yo no tengo que hablar. Y fue así hasta la fecha, no les puedo explicar, ahí decía cuentas alcanzadas, 3 millones, 6 millones y todo eso. Yo decía, es por el Señor. Ujú. Entonces, y hoy que le decías, el Señor sabe los sueños que tengo. Una vez un predicador muy reconocido a nivel mundial vino al país a una iglesia y yo siempre ando mi libreta de apuntes, en todas las prédicas yo apunto, yo garabadeo y todo. Y yo subí esa historia y el pastor muy reconocido, realmente ya no sé de qué país fue, me escribió y me dice, quiero que tú hagas unos bosquejos para mí así ilustrados. Y yo, Señor, yo, que solo lo hago para compartir tu palabra. Es más, antes de poder reunirme en este espacio con ustedes, acabo de salir de una materia que se llama tecnología aplicada al ministerio. Y el pastor nos explicaba cómo la tecnología nos impulsa, cómo nosotros no sabemos cuánta gente nos va a ver. Y yo decía al Señor, Señor, ¿cómo le explico al pastor que en breves momentos me voy a reunir con Ceci, que está en Texas? ¿Cómo le explico? Porque hoy en la noche también me contactó un grupo de Argentina, un grupo de una iglesia de Argentina. Y digo, ¿cómo les explico que hoy en la noche voy a hablar con unas personas de Argentina? Y realmente es que el Señor hace todo perfecto. Él nos va capacitando, Él nos va inspirando en el corazón, qué es lo que tenemos que poner, qué es lo que tenemos que decir, cuánta gente necesitada hay para escuchar una palabra. Entonces, si el Señor quiere que hable, lo hablo. Y esa es mi esperanza hasta la fecha, que algo que Él realmente quiere que yo comunique, ¿verdad? Que lo van a ver, que no lo van a ver, que hay personas que no lo van a escuchar, no lo sé, pero el Señor quiere que lo ponga. Entonces, en ese momento, yo decía, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer estas ilustraciones. Claro que a veces no hay recursos, ¿verdad? Y a veces eso nos limita, pero siento yo de que el Señor nos ha dado mucho más. Y como la palabra dice, Él va a suplir toda la necesidad que ustedes tengan. Yo le digo, siempre y cuando tú me quieras bendecir con algo que yo pueda edificar el reino, que pueda, porque yo lo voy a hacer, pero hasta el momento él me ha dado lo necesario para poder compartir eso. O sea, yo soy muy pequeña de edad, ¿verdad? Yo soy muy pequeña de edad y sé que el Señor va a ir constantemente formándome, voy a poder ver la mano de Él en muchas cosas. Y yo sé que van a poder ver mi letra, mis diseños en lo virtual algún día. Yo sé que sí va a ser siempre buscando que la obra del Señor crezca. O sea, él se mantiene en constante movimiento, Él nunca deja de actuar. Ujú. Entonces, estamos como en ese proceso de esperar y es una presión, porque antes mi red social solo era mis conocidos y yo, ¿verdad? Claro que conocemos a mucha gente por el ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿verdad? Por el ambiente en el que estamos, que hay muchos jóvenes, que viajan misioneros, pero que ya haya gente internacional es como un peso y digo, Señor, ayúdame a ser más como tú, porque más gente me está viendo. Hay una frase muy conocida que yo siempre mantengo y dice que nosotros somos las únicas Biblias que muchas personas van a leer. Somos cartas abiertas, dice la palabra del Señor. Entonces, yo quiero ser una obrera aprobada delante de Él y que las demás personas lo puedan ver. Obviamente van a haber malos comentarios, buenos comentarios, pues para eso estamos, para sufrir penalidades, pero para cumplir la comisión de expandir el Evangelio. Amén, amén. Mercy, bueno, tienes tanta razón en esto que nos compartes y yo sé que cada persona que va a escuchar este podcast, en el momento que sea, porque esto queda aquí guardado y en algún momento el Señor hará llegar este medio para inspirar a más corazones. Mercy, estoy muy feliz de haber platicado contigo en este tiempo. Muchas gracias
gracias por este espacio que hiciste en medio de todas tus ocupaciones. Y pues bueno, sé que el Señor seguirá proveyéndote en cada una de las necesidades, Amén. seguirá trabajando en ti para que sigas Amén. tú siendo ese instrumento de valor Sí. en sus manos, para que más personas conozcan aún de Jesús. Mercy, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro podcast de La Nuestra. No, gracias a ustedes. Así créanme, de verdad, oro mucho para que el Señor siga dándoles ese corazón apasionado por buscar a gente que quiera hablar del Señor. Realmente yo sé que algo grande ha puesto en tu vida, Ceci, que hace que el Señor te diga, tienes que hablar de esto, Ceci. Tienes que decir esto ante la gente que te está viendo. Entonces, ¿me entiendes bien cuando te digo, cuando el Señor nos manda a decir algo? Y a veces no es que vamos a estar bien, porque aquí ustedes pueden escuchar a Ceci y a Mercy hablando súper felices, pero el Señor ha tratado con nosotras para poder estar hablando todo esto. Entonces, nada más les agradezco a ustedes e instar a toda la población oyente que reconozcamos que tenemos a un Dios vivo, a un Dios de milagros, que sigue hablando, que quiere seguir hablando y que está esperando a que obreros se levanten y digan, yo tengo a un Cristo de poder. Entonces, nada más, gracias, Ceci, oro por tu vida, por todos los que están ahí en el equipo de trabajo, que pueda ser el Señor perfeccionando la obra de todo lo que ustedes hacen, y aunque vengan problemas, porque obviamente al enemigo no le gusta ver que haya en estos espacios de comunicar el evangelio, pero el Señor siempre levanta a sus hijos. Amén. Y Él va a hacer grandes cosas también. Amén, amén, Mercy. Muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias a Bueno, ustedes. seguiremos Amén. en contacto todavía. Y muchas gracias a ti que nos escuchaste a través de este podcast de Radio La Nuestra. Nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio. Dios te bendiga. Amén.